Y en el caso del ser humano, esos parámetros vienen a ser, por ejemplo, uno de ellos, la temperatura ambiental, la temperatura corporal, perdón, la temperatura corporal. ¿Cuánto debe ser la temperatura corporal del ser humano que define que él está bien, que no tiene fiebre, ¿no? Para entenderlo mejor. Esa temperatura es muy, muy exigente, es caprichoso. Estamos hablando de 36,2 a 37,2 en promedio de grados centígrados. Fíjense, solamente esa tolerancia tenemos. Si a mí me miden una temperatura de 36,5 grados centígrados, estoy bien con respecto a ese tema de la temperatura. No tengo fiebre. Pero si me miden 35,5, estoy por debajo del normal. Si me miden 37,5,6, ya tengo fiebre. 38 ya es más, pues, ¿no? Tengo más fiebre. Es el aviso de que posiblemente puedo tener una infección. Entonces, ¿de qué va este tema? El tema es que para yo entender, para yo certificar, para yo eh, demostrar que la máquina está bien, tengo que trabajar en función a sus parámetros, así como el ser humano. Entonces, uno de ellos era en el ser humano la temperatura corporal, perfecto. Pero hay muchos parámetros. Tenemos el ritmo cardíaco, tenemos la presión arterial, tenemos el porcentaje de oxígeno en la sangre, el colesterol, etcétera, etcétera. ¿Ve? Todos esos elementos tienen sus parámetros. Entonces, un doctor, por muy bueno que sea, el mejor doctor del mundo, no va a certificar si una persona está bien o mal con solo verlo. Así sea el mejor del mundo. ¿Cómo él va a adivinar cuánto es su temperatura ambiental? ¿Cuánto es su ritmo cardíaco? ¿Cómo va a medir él con la vista? ¿Ve? Eso no existe, pues. ¿Ve? No hay magia. Él tiene que pedir un análisis. Cuando nos dicen análisis, nos están pidiendo pues nuestros parámetros para que el doctor vea a ver cómo vamos. Él conoce esos parámetros, así como les decía la temperatura, y él simplemente compara si estamos dentro de esos parámetros o no. Y ahí encuentra, ¿no? Ah, aquí no, aquí está mal. ¿Y qué es eso? Falla en el ritmo cardíaco. Posible problema, ya empieza a haber un posible diagnóstico, pero ya no es pues todo, ¿no? Es específico. Ya hablamos del sistema circulatorio de la sangre, podría ser el corazón, las venas, no sé. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Es lo mismo en la perforadora. Es lo mismo. Entonces, es fundamental primero saber cómo funciona esta perforadora, para empezar. Segundo, cuáles son sus parámetros. Eso es fundamental. Por ahí hay que comenzar. No podemos irnos de frente, ya no. A ver, ya ahí está la perforadora, vamos a desarmarlo y ya. Así no es, pues, jóvenes, ve. ¿Ya? Cuando hablamos de energía, estamos hablando de un elemento que es capaz de generar o realizar un trabajo. A través de la energía se puede realizar un trabajo. Podría ser considerado como una fuente de poder también. Ya, su concepto es similar al de potencia. Es similar al de potencia. Y ya vamos a hablar mucho de esta magnitud llamada potencia. Pero lo primero que debemos hacer cuando encontramos una máquina es hallar, ubicar, conocer las energías que están involucradas. Y nosotros ya hemos hablado de esas energías. Como esta perforadora es una máquina que utiliza la energía hidráulica para que pueda trabajar, entonces primero nos vamos por ahí. Primero nos vamos por ahí. La energía hidráulica. Entonces, vamos a imaginar que por acá tenemos el ingreso de la energía hidráulica. ¿Ya? Ahí tenemos la energía hidráulica. Hemos ubicado,
Hemos identificado la energía. Como segundo paso ahora, debemos identificar las magnitudes que están involucradas en esa energía. Pero para eso, recordemos un poco qué cosa es una magnitud. A ver, jóvenes, ¿qué es una magnitud? ¿Alguien por ahí? El concepto de una magnitud. ¿A qué le llamamos magnitud? ¿Nadie? Una magnitud, jóvenes, es todo aquello que se puede medir. Todo aquello susceptible de ser medido es una magnitud. Entonces, con respecto a la energía hidráulica, ¿de qué magnitudes tendríamos que hablar? ¿Cuáles serán esas magnitudes que definen, que reflejan a la energía hidráulica? ¿Alguien por ahí? Cuando hablamos de la energía hidráulica, ¿de qué magnitudes hablaremos, jóvenes? Bar. Del caudal, de la presión. Presiones, PSI, bares. Muy bien, vamos a ordenarnos, jóvenes, ¿ya? Ya, bueno, me alegro que tengan la intención de contestar. Yo les voy a ordenar nada más, ¿ya? Yo voy a También ordenar. tenemos el ingeniero caudal, flujo. Muy bien, bien. Vamos a participar, jóvenes, ¿ya? Ya les dije, aquí vamos a conversar. Ya, el tema no es que yo me pongo a hablar, 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 hablar y después terminamos y no hemos entendido ni la mitad. Ya, el tema es entender, el tema es meternos en el tema y encaminarnos. Entonces, para eso yo les pido que cuando hablamos de algo, imaginen de lo que estamos hablando. De esa forma se aprovecha mejor. Si me están hablando a mí de una perforadora, yo en mi mente imagino una perforadora y comienzo a meterme en el tema. Porque si no hacemos eso, estamos hablando de una perforadora y en la mente está otra cosa, ¿no? Ya, entonces es una técnica, yo les recomiendo. Cuando hablamos de las magnitudes que vamos a usar en la energía hidráulica, hay dos bien definidas. Hay muchas, ¿ah? Pero dos bien definidas. Uno, el caudal y el otro, la presión. Esas dos magnitudes son las que van a estar siempre involucradas en la energía hidráulica. En la energía hidráulica general, ¿ah? No solamente en la perforadora. Estamos hablando en términos generales. Entonces, ya hemos identificado las magnitudes. Ahora debemos identificar las unidades de medida. ¿En qué unidad de medida le vamos a medir al caudal? Para eso, si queremos profundizar un poquito, ¿no? Porque recuerden, jóvenes, que ustedes ya son técnicos. Desde el momento en que ustedes comienzan a formarse, a prepararse, a estudiar, ya deben considerarse como técnicos. Por lo tanto, debemos demostrar eso. Y esto es la forma de cómo demostrar eso. Y acá lo estamos explicando. O sea, no es que uno les diga ya tienen que investigar, estudiar, no, 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 no. Aquí, pues, aquí les estamos dando esos datos que solamente hay que repasar, repasar, repasar y luego queda. Entonces, ¿en qué unidad le vamos a medir al caudal? Si queremos profundizar, jóvenes, ahí también hay una norma, una norma. Las normas están creadas para ordenarnos. Si no habría normas, jóvenes, todo sería un cambalache, un desorden. No habría orden.
Las normas ayudan a ordenarnos, por eso son muy importantes. Entonces, hay una norma que en este caso es el Sistema Internacional de Unidades de Medida. El SI es un acuerdo internacional. Ya, yo les cuento, allá por el año 1970 aproximadamente, hubo una convención entre todos los países que querían asistir en París, Francia. Se supone que de Perú también ha asistido, pues no, nuestro representante, un físico, ¿no? Y ahí han definido las unidades de medida para uniformizarse, pues. Porque, por ejemplo, para medir la longitud, yo puedo medirlo en pies, en yardas, en millas, milímetros, metros, pulgadas, y quizás otra persona igual y nunca nos vamos a entender. Pero si alguien viene y nos dice, ya, un momentito, ¿sabes qué? Los dos me usan el metro como norma. Ah, entonces ahora se hace más fácil la cosa, porque como todos van a medir en metros, ya la comunicación va a ser rápido. No vamos a estar ahí tratando de traducir, de convertir, y ahí nos tomamos todo el día. ¿Se dan cuenta, ve? Entonces, a la longitud se le debe medir en metros, a la masa en kilogramos y al tiempo en segundos. Y el caudal es una unidad secundaria. Si quisiéramos usar la norma, al caudal le deberíamos medir en metros cúbicos por cada segundo, pero esa unidad no lo usamos por efectos prácticos. Entonces usamos otra unidad de medida. ¿Qué unidad de medida será, jóvenes, para medir el caudal? A ver, ¿cómo le miden el caudal ustedes a las bombas hidráulicas? ¿Alguien por ahí? Con la fórmula, ingeniero. No, 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 unidad de medida. La unidad de medida de la longitud es el metro, ¿no? O sea, ¿en qué unidad le medimos a la longitud? En metros. Al caudal, ¿en qué unidad le vamos a medir? Centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, milímetros. Centímetros cúbicos por cada segundo es la unidad de medida que dicta, que ordena la norma, pero no usamos esa unidad de medida. Usamos litros por cada minuto, ¿ya? Litros por cada minuto. Pero el tema, jóvenes, también es que a veces nosotros recibimos equipos, maquinarias de otros países, por ejemplo, de los ingleses, y resulta que ellos no usan tampoco esta unidad de medida, litros por cada minuto. Ellos usan galones por cada minuto, ¿ve? Y nosotros que recibimos la máquina, tenemos que saber, tenemos que conocer una y otra unidad de medida, porque no vamos a decir, pues no, oye, ¿sabes qué? Esa unidad de medida no conozco, la regresa, ¿no? Tenemos que conocer. Entonces, en estas maquinarias y en las mismas maquinarias que le decimos jumbos, muchos de ellos van a medir al caudal en litros por cada minuto y otros en galones por cada minuto. Ya, esto es una unidad del sistema inglés y esto es una unidad del sistema europeo. Y como les decía, nosotros lastimosamente recibimos maquinaria de países que usan este sistema europeo y también recibimos maquinarias que usan este sistema inglés. Entonces tenemos que estar preparados en ambos. Entonces, jóvenes, al caudal, ya en la aplicación aquí, para medir el caudal que le va a llegar a la perforadora de la bomba hidráulica, le vamos a medir o bien en litros por cada minuto o bien en galones por cada minuto. En una de esas dos unidades de medida. Le vamos a medir al caudal. Siguiente, presión. Presión es la magnitud, correcto. ¿En qué unidad le vamos a medir a la presión? PSI, bares, ingeniero. Muy bien. Sí, bar. Muy bien. El bar es la unidad de medida que usa el sistema europeo.
Y el sistema inglés, el PSI. Ya está. No hay más que hablar acá, jóvenes, con respecto a estas dos magnitudes. Acá ya no podemos confundir, acá ya no le puedes meter metros, no le puedes meter otra unidad, nada. Aquí están las dos unidades que se van a usar constantemente. Entonces, cuando alguien habla de caudal, ustedes al toque, o bien va a estar medido en litros por cada minuto o galones por cada minuto, uno de los dos, no hay otro. Presión, o bien va a estar medido en bar o bien va a estar medido en PSI. Es raro ver, aunque sí también hay, es raro, pero raro ver que esté la presión en estas máquinas en otra unidad, como el kilopascal, por ejemplo, pero es muy raro. En el caso de, por ejemplo, de la marca Epiroc, Sandvik y Resemin, que vamos a estudiar, o en este caso Montaver, vamos a encontrar estas unidades de medida, así que no nos hacemos problemas, ¿ya? No vamos a tener que usar otras unidades. Aquí está todo. Entonces, al caudal le vamos a medir en litros por cada minuto o galones por cada minuto. A la presión le vamos a medir en bar o en PSI. PSI y galones por cada minuto son unidades del sistema inglés. Litros por cada minuto y bar son unidades del sistema europeo. Nada más es la diferencia. ¿Ya? Entonces, ya hemos identificado, jóvenes, ya hemos identificado la energía, que en este caso es la energía hidráulica, que usa la perforadora para poder trabajar. Eso es su fuente de alimentación de la perforadora. Si no hay energía hidráulica, esta perforadora no hace nada. Por más que sea moderno, bueno, nuevo, etcétera, no hace nada. ¿Cómo va a trabajar? Pues si no tiene su fuente de alimentación. Sin energía hidráulica no trabaja nada acá. Entonces, a esa energía hidráulica, ¿cómo le podemos definir? Le podemos definir con el caudal y la presión. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, para cada perforadora yo tengo que saber cuánto es el caudal que le va a llegar y a qué presión va a trabajar. Fundamental. Pero ya nos estamos ordenando, ¿ve? Ya nos estamos ordenando. Entonces ya no estamos pensando en que va a haber otras medidas, otras mediciones. No, 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 no. Siguiente. ¿Con qué instrumento le vamos a medir al caudal? ¿Cómo se llama el instrumento que vamos a usar para medir al caudal? Caudalímetro, ingeniero. Caudalímetro. Muy bien, perfecto, caudalímetro, ¿no? Perfecto. Entonces usaremos un caudalímetro. ¿Ya se dan cuenta? Estamos hablando ya de los aspectos técnicos que nosotros debemos tomar en cuenta porque nuestro objetivo es pues, conocer todo sobre esta perforadora para poder armar, desarmar y diagnosticar sus fallos, etcétera, etcétera. Es la idea. Pero por acá tenemos que comenzar, pues. Ya, nosotros como técnicos debemos considerarnos como médicos de estas maquinarias. Es lo mismo, pero como tal tenemos que conocer todo esto. Y como ven ustedes, acá no hay cosa de otro mundo. Acá no hay nada difícil. Acá no podemos decir, oye, qué difícil. ¿Cómo va a ser difícil esto? Operaciones que vamos a realizar más adelante va a ser suma, resta, división y multiplicación. Nada más. Nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo importante es conocer y luego estudiar. Estudiar, ya está. Seguimos. Entonces, al caudal le vamos a medir con un instrumento de medida llamado caudalímetro. Ese caudalímetro, jóvenes, ya va a estar ahí indicado en un costadito en litros por cada minuto y al otro costadito en galones por cada minuto. Los caudalímetros ya vienen así, detalladitos. No, es muy difícil encontrar uno solo. No. Ya encuentras en el mismo caudalímetro las dos medidas. Entonces, en ese mismo caudalímetro puedes medirle en litros por minuto o en galones por cada minuto, como quieras, como ordene el dueño de la maquinaria. Cuando hablamos de presión, ¿qué instrumento vamos a usar para medir la presión?
Manómetro. Muy bien, el manómetro, correcto. Manómetro, ¿ya? Así se llama el instrumento, ya sea digital, analógico. Su nombre es manómetro y no es reloj. El reloj es un instrumento que sirve para medir la hora, el tiempo, pero la presión no, pues. Parece un reloj, pero no es reloj. Es manómetro, su nombre correcto. Entonces, ya tenemos ya definido la energía, sus magnitudes, unidades de medida. Ojo, jóvenes, ordenado, ¿ve? ¿Qué cosa es litros por cada minuto? Es la unidad de medida del caudal. ¿Qué cosa es el bar? Es la unidad de medida de la presión. Esto usan los europeos. Los ingleses, ¿cómo le miden a la presión? ¿Cuál es su unidad de medida de los ingleses? PSI. PSI. ¿Qué significa libras, fuerza sobre cada pulgada al cuadrado? Eso significa PSI. Ya está, entonces ya estamos en un primer paso. Lo siguiente ya viene a ser los parámetros, jóvenes. Los parámetros. Entonces, ya cuando hablamos de parámetros, fíjense que recién hemos llegado, ¿ah?, a los parámetros. Pero cuando ya llegamos a los parámetros, entonces ahí tenemos que hablar ya de medidas, de valores numéricos. Tenemos ya la unidad de medida, tenemos la magnitud, la energía, tenemos el instrumento con el cual vamos a medir el caudal, pero ahora yo debo saber cuánto es el caudal que le debe llegar acá. Y eso va a depender de cada modelo de máquina. Eso va a depender de cada fabricante, de cada potencia que le da a su máquina, porque estas máquinas perforadoras no solamente va a ser pues la COP 1838 que vamos a estudiar, no es el único. Hay una infinidad de perforadoras. Entonces no todos van a trabajar con el mismo caudal, ¿no? No, 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 es como una persona también. Una persona pequeña, mediana, grande, no van a tener pues en todos sus parámetros, no va a ser igual, no. Es diferente. Entonces aquí también, de acuerdo a la potencia, de acuerdo a la función que va a cumplir la máquina, tendrá un caudal. Ese es un parámetro ya. Entonces aquí también vamos a estudiar esos parámetros. ¿Cuánto es esos parámetros? Una vez que tengamos esos parámetros, entonces simplemente lo que hacemos ahora es medir, comparar, nada más. Si a mí me dicen, por ejemplo, la presión con el cual debe trabajar esta perforadora en su sistema de percusión debe ser 180 bar a plena potencia. Entonces yo cuando voy a verificar el estado de la perforadora, si está, como les decía en un principio, óptimamente operativo, si está trabajando bien, ¿qué tengo que hacer? Simplemente llegar y observar ese valor. ¿En cuánto está la presión de percusión? Está en 220 y ya te diste cuenta que está mal. ¿Por qué? Porque debe ser 180. ¿Te das cuenta? Entonces inmediatamente le dirás, no, ya paren el equipo y vamos a regular ese valor de presión. Y lo regulas a la presión de percusión, le vuelves a su valor normal, que debe ser 180 bar, queda, listo. ¿Se dan cuenta qué tan simple es cuando uno conoce todo este proceso, ve? Y es una muestra técnica, o sea, no estás trabajando pues, por trabajar, o sea, no estás trabajando a la deriva, no, no, no. Pero eso tú tienes que conocer, pues. Es como el doctor también conoce todos los parámetros del ser humano. Él recibe las pruebas, los análisis, y lo que él hace simplemente es comparar, porque él en su cabeza sí, él sí tiene en su cabeza esos parámetros, como ustedes deben tener en la cabeza los parámetros con el cual debe trabajar esta perforadora. Y Tengo si una eso, consulta. dime, Mira, yo llegué a una empresa a trabajar, ahora en la que estoy actualmente, y mira, están trabajando con la 1838 HD más en 190 bares. Y ahí está la contrata Epiro que está dando también un soporte, ¿no? Y entonces me dijo, no, estamos trabajando con 190 bares, pero yo en otra empresa, en otra unidad, yo he trabajado con 180 perfecto. bares, la percusión en alta, ¿no? En plena.
Perfecto, muy bien. Esa es una muy buena pregunta. ¿Ya? Empezamos el tema del análisis, jóvenes. Ya se puso interesante la clase. Por eso les decía, pregunten, ya, pregunten. ¿De qué estamos hablando? De presión. Muy bien. ¿Cuál es la ecuación básica de presión? Presión es igual a ¿qué? A ver, jóvenes. Fuerza sobre área, profesor. Perfecto, muy bien. Presión es igual a fuerza sobre área. Esa es su ecuación básica fundamental. Es una ecuación que nosotros en la especialización de hidráulica hablamos hasta el cansancio y esto ya lo sabemos de memoria. Cuando hablamos de presión, jóvenes, vamos a tener que hablar necesariamente de fuerza y de área. Necesariamente.